Bueno, muchachos, lo prometido es deuda. Ahora vamos a entrar directamente en materia y vamos a conversar un poco sobre la unidad 1, que se trata de ecología. En esta unidad vamos a trabajar antecedentes del concepto de ecología, conceptos y los alcances que tiene este concepto, valga la redundancia, la característica de los sistemas ecológicos, los niveles de organización, el ecosistema, que es un ecosistema, los niveles tróficos o cadenas alimenticias, como también se conocen, los flujos de energía, los tipos de ecosistemas, los ciclos biogeoquímicos, que son muy importantes para entender cómo funcionan los ecosistemas, los factores bióticos y abióticos que componen los ecosistemas y las disciplinas que se encargan de su estudio, y por último los servicios ecosistémicos. En este apartado yo les voy a enviar una presentación de servicios ecosistémicos y ustedes van a hacer un trabajo en alguna BRAE o área bajo régimen de administración especial en Venezuela. Generalmente yo los últimos semestres trabajando en la región Guayana, pero puede ser en cualquier lugar del país. Ya le daremos en su momento los tips para ese trabajo. Bien, vamos a entrar directamente ya en contexto. ¿Qué es la ecología? Los antecedentes, por ejemplo, ¿qué sabemos? Como antecedentes podemos tener que Aristóteles, en su pensamiento teleológico del siglo IV a.C., da crédito a la observación rigurosa para la explicación de los fenómenos de la naturaleza. René Descartes, Francis Bacon, Galileo Galilei y Newton estudian en el estudio de la historia natural en el siglo XVII, trabajaron mucho sobre la experiencia sensorial y el razonamiento, integrando las teorías sobre geografía, botánica, zoología y antropología. Y Alexander von Humboldt, Carl von Linneo, Treviranus, Lamarck y Charles Darwin estudiaron también mucho, fueron parte de lo que son los antecedentes de la ecología moderna en los siglos XVIII y XIX, especialmente Charles Darwin. En los antecedentes recientes tenemos que Ernest Haeckel en 1869 utilizó por primera vez el término ecología para establecer la relación entre los seres vivos y su entorno, el entorno que los rodea. Siendo Lindemann en 1941 quien estableció que la unidad fundamental de la ecología es el ecosistema. Ya para la década de los años 50 del siglo XX se establece que la ecología ya es una ciencia diferente a la biología, ya de ser una parte de la biología comienza a ser estudiado como una ciencia aparte. La ecología, ya en términos ya más concretos, es la ciencia que estudia las relaciones que tienen los seres vivos entre sí, entre ellos, y con el ambiente que los rodea. Es decir, hay un intercambio, un flujo de información y energía, y proviene de las palabras griegas oikos, que significa casa, y logia, que significa ciencia. Es una ciencia que integra muchas disciplinas científicas, entre ellos botánica, geología, zoología, geografía, genética, hidrología, bioquímica, ética, ciencia atmosférica, fisiología, biología, etcétera, etcétera. En la lámina 9 de la presentación que ustedes tienen, la presentación 0, que dice Introducción a la Cátedra de Ecología, Ambiente y Sustentabilidad, vemos un diagrama donde se observa la palabra ecología y las relaciones, las palabras más importantes que tiene y las relaciones que ella genera, ¿no? Por lo menos la palabra organismo, las interacciones, el estudio, ciencia, una ciencia, la abundancia, ecosistemas, energía, ambiente natural, seres vivos, distribución, estudio científico, etcétera. Es decir, una ciencia que mezcla muchas cosas. Es una ciencia integrativa. ¿Por qué? Porque es una ciencia que reúne, conjuga la otra ciencia, como es el caso de la ciencia de la Tierra, la ciencia biológica, la ciencia humana y social y la ciencia básica, para poder estudiar y comprender su objeto de estudio. Entramos ahora a lo que se llaman los niveles de organización. Para estudiar la ecología es importante saber los niveles de organización. Y vamos a comenzar en la lámina 11, tenemos una definición de más o menos qué nivel de organización corresponde. En este caso empezamos con el individuo, que es el organismo que tiene vida propia e independiente. Luego viene la especie, que engloba a los organismos con características comunes capaces de intercambiar material genético con descendencia fértil. Es un conjunto de individuos con analogía morfológica, anatómica, fisiológica, bioquímica y genética. Luego viene la población en el otro grado, que es el conjunto de organismos de la misma especie que viven en un área y tiempo definidos. Sus características son de índole grupal como densidad, distribución espacial,
tasa de natalidad, proporción de sexo, etc. Luego se llega a la comunidad, donde hay un conjunto de poblaciones de diferentes especies que viven en un área específica y que interaccionan. Es heterogénea y está formada por plantas, animales y organismos. Y luego llegamos a lo que es el concepto de ecosistema, que es el nivel de organización que engloba las relaciones bióticas y abióticas y a partir de ellas la comunidad y el ambiente físico, siendo que es la unidad fundamental para el estudio de la ecología. También se puede decir que es el conjunto de sistemas formado por una o más comunidades bióticas, tal como hemos visto ahorita con el concepto de comunidad, seres vivos, con el medio físico que les rodea en una zona determinada. Y por último, el último nivel de organización es la biosfera, que comprende la totalidad de la naturaleza orgánica, plantas, animales, ser humano y microorganismos, y es la esfera donde existe la vida. En la lámina 12 tiene un ejemplo, un dibujo bien claro, un diagrama bien claro de cómo son los niveles de organización, cómo se engloban. En el otro video vamos a hablar un poco de niveles tróficos y flujo de energía. Se lo vamos a acordar por razones de carga de video, tenemos que irlos cortando un poquito. Ya montamos el